¿Cómo se entiende que en Colombia no haya unanimidad absoluta en torno al sí a la paz? Pues, Yamid, aquí entran a jugar factores políticos, factores que realmente juegan pensando en quién queda mejor posicionado para las elecciones del 2018, es mejor estar en contra que a favor, y juegan mucho con la sensibilidad y las emociones de la gente. El miedo es una de esas materias primas que la extrema derecha, sobre todo a través de la historia, ha utilizado también para ganar elecciones y para manipular a los pueblos. Y en este caso, yo realmente, cuando uno hace la doble columna, lo que se están oponiendo, lo que ellos propusieron en su momento, a lo que se está logrando, se van a dar cuenta que se quedaron sin argumentos. Entonces recurren a decir cosas que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Últimamente acudieron a decir que parte de las pensiones de los colombianos iban a ser trasladadas a la guerrilla, y yo le puedo dar 1000 ejemplos de cosas que están diciendo que nada tienen que ver con la realidad. Usted está, no digo yo seguro, pero sí convencido de que va a ganar el sí. Pues yo creo en el pueblo colombiano. Yo conozco el pueblo colombiano, es un pueblo inteligente, es un pueblo que no traga entero, pero que sabe qué le conviene y qué no le conviene. Y el pueblo colombiano en su gran mayoría sabe que este paso es un paso que le conviene, porque le deja un país a nuestros hijos, un país diferente, un país tranquilo, donde los niños pueden crecer sin miedo, un país donde los campesinos van a poder volver a sus tierras, a labrar el campo y a tener una vida digna, un país donde se cierra la fábrica de víctimas y de muertos, que es una guerra, un país que va a traer mucha inversión extranjera y que va a generar mucho empleo, un país que va a crecer más, un país normal, Yamid. Es que somos el único país con un conflicto armado, o éramos el único país con un conflicto armado, y eso pues era un obstáculo y un freno a todo el desarrollo que podemos obtener de un país tan rico y tan maravilloso como el que tenemos. Ahora, presidente, las grandes ciudades, los grandes centros urbanos no parecerían muy entusiasmados, ni con el sí ni con el no, pues. ¿Qué pasa si el sí no alcanza, no logra la mayoría que necesita? Las grandes ciudades deben entender que ellos también se benefician enormemente de la paz, de este paso, y que se van a perjudicar donde esto no salga adelante. Le voy a dar varios ejemplos. Primero, usted va a cualquier ciudad, cualquiera, y los cinturones de miseria que hay en las ciudades son en su mayoría desplazados. Hay más de 8 millones de desplazados en el país. Esos desplazados llegan a las ciudades a demandar puestos en los colegios, en los hospitales, a competir por el empleo de esas ciudades, y cuando no consiguen ese empleo se dedican a delinquir. El efecto sobre las ciudades de esta guerra ha sido terrible. Las señoras, las amas de casa, cuando mandan a sus hijos al parque con nerviosismo porque de pronto les roban los tenis, eso tiene que ver mucho con la guerra, el atraso, la pobreza, la lucha por la equidad en el campo, todo eso ha sido afectado por la guerra. Entonces las ciudades se afectan muchísimo, la productividad que llaman los economistas de las personas que se desplazan y van a las ciudades se baja al 50%, dicen algunos que hasta el 90%, eso afecta el crecimiento de la economía, afecta la generación de empleo. Por eso hay tanto optimismo, sobre todo en el mundo, sobre Colombia, si salimos adelante en el plebiscito y logramos la paz. ¿Usted está seguro, señor presidente, de que las FARC van a cumplir con sus acuerdos sobre no droga, desarme, no secuestros, no extorsión?
Absolutamente sí, Yamid, porque por una razón muy sencilla, donde no cumplan, pierden sus beneficios y ya saben las consecuencias de perder los beneficios, se van a la cárcel, una cárcel durante mucho tiempo, entonces ellos son los primeros interesados en cumplir y por eso además hay unas verificaciones, hay formas de medir ese cumplimiento y además no son tantos como para no tener la capacidad de vigilarlos, de manera que estoy seguro de que sí van a cumplir. Ahora, presidente, no se trata de meter miedo, pues, pero ¿qué pasa si no van sí? A mí, sencillamente que regresamos 6 años. Acuérdese cómo era este país hace 6 años. Nos volaban los oleoductos todos los días, atacaban poblaciones, hay muchas zonas del país donde usted y yo no podíamos ir. Regresamos a una situación similar a la que teníamos hace 6 años. ¿Usted qué le diría, señor presidente, a los colombianos hoy para convencerlos de que es indispensable votar sí? Yo les diría a los colombianos que tienen una oportunidad única, que tienen un poder muy especial y que ejerzan ese poder, el poder de salvar vidas. Si votan sí, salvan vidas. Si votan sí, le abren un camino de oportunidades a sus hijos, a sus nietos. Si votan sí, la imagen de Colombia en el exterior se va a mejorar sustancialmente, va a venir inversión y va a generar más empleo. Si votan sí, muchos de los cinturones de miseria de las ciudades podrán regresar al campo y producir y convertir el campo no en una fuente de pobreza, sino en una fuente de prosperidad, de bienestar. Si votan sí, se fortalece nuestra democracia, porque las instituciones sin guerra son unas instituciones que son más efectivas. Inclusive hay algo muy importante, todos los países en guerra tienden a ser más corruptos. La corrupción hace sus estragos con mucha más facilidad en los países con conflicto armado. También ahí va a haber una gran oportunidad de luchar contra la corrupción y de luchar con más efectividad, por primera vez, contra el narcotráfico, de reducir los cultivos, no temporalmente, como ha sucedido en los últimos 30, 40 años, sino en forma definitiva, porque ya no tendremos a las FARC defendiendo los cultivos ilícitos porque era la fuente de su financiación. Pero ya ha habido, señor presidente, intentos de otros grupos por fuera de la ley, como el ELN, como Braquín, intentos, digo, de ocupar las zonas que antes manejaban las FARC. Pero saben esos grupos y lo están sintiendo, que todo el grueso de nuestras Fuerzas Armadas, que está todavía hoy, porque hasta que no se desarmen las FARC no vamos a bajar la guardia frente a las FARC, todo esa cantidad de gente, de policías, de soldados que están hoy concentrados en la guerra contra las FARC, se van a redireccionar contra estas bandas criminales, contra los grupos que pretendan llenar esos espacios. Y ya están sintiendo en este momento, solamente en este año, Yamid, en las llamadas BACRIM, llevamos casi 3.600, 3.700 miembros de esas organizaciones neutralizados. ¿Qué quiere decir neutralizados? Dados de baja, capturados o sometidos a la justicia. Si gana el sí, señor presidente, y se consolida la paz, la gran obra la tendrá que hacer para el posconflicto, que es el momento posiblemente más delicado del proceso, su sucesor. El doctor Vargas Lleras, su vicepresidente, no ha sido muy entusiasta defendiendo la paz. Germán Vargas ha hecho lo que yo lo he puesto a hacer, y él mismo lo dice. Yo le dije, dedíquese a construir viviendas y a construir la infraestructura del país, y se ha dedicado a eso. Cuando le dije, móntese en el tren de la paz, se montó. Y no solo eso, mañana, Yamid, mañana
Hay dos grandes manifestaciones a favor del sí, lideradas por el vicepresidente, una en Barranquilla y la segunda en el Magdalena. Él está totalmente montado en el tren de la paz. Mejor dicho, ¿usted se sentirá bien sucedido si el país decide escogerlo a él? Pues que ha sido mi vicepresidente. Yo creo que por fortuna en Colombia hay mucha gente que está aspirando a la presidencia y la inmensa mayoría son personas que les cabe el país en la cabeza. Ahora, pregunta final, presidente. ¿Qué país nace hoy? Nace una Colombia normal, nace una Colombia tranquila, nace una Colombia donde todos podemos ir hasta el último rincón de nuestra nación. Y ojalá nazca una Colombia donde aprendamos a respetar las diferencias, donde aprendamos a perdonarnos, a reconciliarnos después de 50 años de guerra. Es que alguien decía que habíamos perdido hasta la capacidad de sentir el dolor ajeno, y tenemos que recuperar esos valores, esos principios que son tan importantes en cualquier sociedad. Están haciendo una nueva Colombia más incluyente, más tolerante, una Colombia en paz. Señor presidente, muchísimas gracias. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.